Buenas tardes, hermanos. Pues llegamos con esta gran fiesta a la plenitud de la Pascua, después de estos 50 días, en la celebración del año cristiano tenemos 3 grandes Pascuas. La Navidad, la Resurrección, esa que llamamos directamente la Pascua Florida, y Pentecostés, que es la Pascua Granada. Tiene mucho que ver con el Pentecostés, coincide con los 50 días después de la Pascua, pero en el fondo era una fiesta ya judía, la fiesta de los frutos. Y eso es lo que esperamos nosotros hoy alcanzar, frutos del Espíritu en nuestra vida cristiana. Miren, para ponernos un poquito en contexto, una de las, yo diría, características, corríjanme si me equivoco, de nuestras comunidades cristianas, a veces es la apatía. Han oído hablar de la apatheia griega, ¿no? Falta de pasión. Algunos santos padres decían que es la raíz de todos los males. Obviamente, porque si no hay pasión por hacer algo, pues quedamos inertes. Pasividad total. No hay nada que nos mueva. Bien, pues el motor de la vida tiene que ser el Espíritu. El motor de la vida cristiana tiene que ser el Espíritu. Apatía, aburrimiento, pesadez, desencanto. Yo a veces echo un poquito en falta, es cierto que tenemos una gran riqueza en la liturgia católica, la seriedad, la reflexión a la que nos invita la celebración de la Eucaristía, pero nos falta vida, ¿no se dan cuenta? A veces cuando uno ve estas celebraciones pentecostales, protestantes, ¿no?, en la que hay música, hay canto, hay danza, dice, pues hay espíritu, hay espíritu. Claro, no me imagino yo esta sala bailando, ¿verdad? Aunque los milagros del espíritu existen, quizá nos haga saltar por los aires algún día. Sería un gran don, sería una gran cosa. A veces algunos se escandalizan porque ven al Padre Ángel bailando y cantando. No creo que debería ser un motivo de escándalo, sino de alegría, ¿no? Bien, el porqué realmente de esta sensación que yo tengo a veces cuando veo las comunidades católicas es precisamente por esa falta de Espíritu Santo. Falta de Espíritu Santo. Miren, el Espíritu es imprevisible. El Espíritu es siempre improvisador. Tiene como condición indispensable la creatividad y la innovación. Pero ¿dónde está la creatividad en nuestras celebraciones? ¿Qué innovamos de domingo a domingo? La homilía del Padre Ángel, porque todo lo demás es lo mismo, ¿no? Cuando venimos el domingo a misa, venimos a hacer lo mismo que el domingo pasado, y que el año pasado, y que cuando era joven o cuando era niño. No ha cambiado nada. ¿No será que tenemos esclavizado al Espíritu para que no se mueva mucho? Que no aletee, que no nos mueva el terreno, que estamos bien así, o por lo menos no estamos tan mal. Bien, es algo que nos debería de hacer pensar y reflexionar. Miren, ese miedo, recuerden cómo iniciaba el Evangelio de hoy, precisamente para ponernos en contexto. Los discípulos estaban encerrados, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llega el Espíritu Santo y todo es efervescencia, salida, predicación, sin ningún temor. Hay un cambio radical que se opera en aquellos discípulos. Precisamente a partir de ese momento van a dejar de ser discípulos para convertirse en apóstoles. Esto es lo que hace el Espíritu en nosotros. Nos convierte, nos transforma de discípulos en apóstoles. El sacramento de la confirmación es un sacramento apostólico. El bautismo, recibimos la gracia de Dios. En la confirmación somos llamados a darla. Llegamos a la madurez de la fe para comunicarla a todos nuestros hermanos. Ahora bien, si nos fijamos en el discurso de Pedro, el que ustedes leen en los Hechos de los Apóstoles, no tiene un guión, no tiene como yo un acordeón, no se lo ha preparado de antemano. Es decir,
yo lo identifico mucho con el misterio de la encarnación, cuando Jesucristo dice, se encarna en el seno de María, la palabra, ¿no?, se hace hombre. Y yo creo que aquí la palabra de Dios, la palabra del Espíritu se encarna en Pedro, ¿no?, y Pedro revienta porque no puede más permanecer en silencio. Esa palabra hay que proclamarla. La palabra con mayúscula, el verbo, se encarna en aquellos apóstoles y no cejarán hasta conquistar hasta los extremos de la tierra para llenarla y bendecirla con esa palabra divina. No la pueden retener, es imposible. Y yo les pregunto, ¿nos sucede lo mismo a nosotros? O a veces nos avergonzamos. Aquí no, porque todos pensamos igual, no nos da vergüenza proclamar la fe en la iglesia. Ahora, cuando tenemos que confrontar al mundo, surge de nosotros esa palabra de Dios que ilumina, que nos lleva precisamente a la verdad plena y que nosotros estamos llamados a comunicar. Por tanto, la iglesia de Pentecostés es la iglesia del estupor. Perdón por esa palabra. Se la voy a definir de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, por si alguno no la entiende. Asombro, sorpresa exagerada, que impide a una persona hablar o reaccionar. Sorpresa. Ese es el estupor. ¿Realmente hemos sido sorprendidos? O lo que es más grave, ¿hemos llegado a sorprender a alguien? Recuerdo una anécdota, creo que hace algunos años, de un sacerdote que iba a dar una primera comunión y de pronto sale de la sacristía vestido de Papá Noel. Claro, toda la iglesia se quedó expectante diciendo, ¿qué pasa aquí? ¿Se ha vuelto loco el cura o qué? Se sorprendieron por la novedad. Estaban llenos de estupor. Obviamente el sacerdote lo que hizo una broma para provocar precisamente la alarma, ¿no? Claro, lo peor sería que no nos sorprendiéramos, ¿no?, de ver que aparece Papá Noel aquí a presidir la Eucaristía, ¿verdad? Pero esa sorpresa debería de ser permanente, no ya en la ironía de una anécdota. Nosotros no podríamos salir del templo cada domingo sin sorprendernos, sin estupor. Entonces, si se dan cuenta, San Pedro no busca sorprender a nadie, no busca asombrar, no busca impresionar, no tiene un programa hecho con el que hablar. Es algo que surge espontáneamente en él. Nace espontáneamente también en el oyente, lo insólito, lo asombroso. Por tanto, nos damos cuenta cómo en aquel primer discurso de Pentecostés hay un nuevo protagonista, hay un nuevo personaje escondido, que no es solamente Pedro que habla, es el Espíritu que habla a través de Pedro, para comunicarse a cada quien, y todos le entendieron. Surge, por tanto, la pregunta en aquel auditorio. Pues resulta que había gente de Grecia, gente de Roma, gente del África, del norte de África, gente del Oriente, pero dicen, ¿cómo es posible? ¿No son galileos estos que nos están hablando? ¿Cómo es que cada uno les oímos hablar en nuestra propia lengua? Sorpresa. Todo lo que viene del Espíritu es sorpresa. Pero me voy a quedar con el detalle, la pregunta en sí mismo. Surge la pregunta, que queda siempre con puntos suspensivos, ya inconclusa. ¿No son estos galileos? Por tanto, yo diría que este día de Pentecostés nace no la iglesia que estamos acostumbrados de las respuestas, sino la iglesia de los interrogantes, de las preguntas, la iglesia del Espíritu. El Espíritu siembra interrogantes, cuestiona. ¿Se han dado cuenta de que muchas veces ocupados en explicar, en instruir, en dar respuestas certeras, en dogmatizar, pensando que tenemos la verdad absoluta, nos olvidamos de que más bien
como iglesia, como comunidad creyente, lo que deberíamos es cultivar incertidumbre en el mundo, inquietud, cuestionamientos. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Para qué vives? Preguntas que no sabe responder el mundo, pero que nosotros precisamente tenemos, ¿no?, desde la fe, la respuesta adecuada. Pero hay que generar ese estupor. El estupor no nace de certezas y explicaciones, el estupor nace del misterio. Y esto es el espíritu, misterio, en lo inexplicable. Cada uno lo entendía en su propia lengua. Si hemos puesto atención precisamente en el cuestionamiento, vamos a poner un poquito de atención también en esto, en este detalle. Cada uno lo entendía en su propia lengua. ¿Cuántas lenguas hay en el mundo? ¿Cuántas lenguas hay en la Ciudad de México? Y no me refiero al náhuatl, me refiero a la lengua del niño, me refiero a la lengua del joven, me refiero a la lengua del adolescente. ¿Nos entienden en su propia lengua? ¿Soy capaz yo, sacerdote de 56 años, de comunicarme con un adolescente de 14 hoy día? ¿Soy capaz de leerle y explicarle el Evangelio en su lengua? ¿O queremos que ellos entiendan siempre la nuestra? No me imagino yo a Pedro diciendo a todos aquellos romanos, griegos, latinos: oiga, ustedes aprendan a hablar hebreo para entenderme. No, el Espíritu habla en la lengua de todos. Y si nosotros recibimos realmente el Espíritu, sabremos explicar el Evangelio en la lengua adecuada a cada quien, en su contexto. El Espíritu actúa, y la pregunta que deberíamos de hacernos es: ¿en quién? ¿En el que habla o en el que escucha? ¿O en los dos? Nadie niega el carisma, ¿no?, elocuente de las lenguas. Es un don del Espíritu, el don de lenguas. Ahora, siempre que se da el don de lenguas, se tiene que dar el don de interpretación, ¿eh? No piensen que se da solo. Hay todos estos locos que empiezan a hablar y a gruñir y a decir: el Espíritu está en mí. Mentira. Porque si yo no lo entiendo, no hay don de lenguas, hay locura. Entonces, si se dan cuenta, el Espíritu actúa en Pedro, pero el Espíritu actuó en toda aquella comunidad de oyentes. El Espíritu conmovió aquellos corazones. Se bautizaban por miles diariamente, simplemente por oír la voz de un desconocido. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Qué estaba conmoviendo la esencia de la humanidad en aquel instante, en aquel Pentecostés? ¿Y por qué no somos capaces de hacerlo realidad también nosotros, día a día? Carismas. El carisma es un don que tenemos nosotros, los cristianos, pero que se nos da, que Dios nos da a cada uno para beneficio de todos. No olviden esta condición. El carisma es un don que yo recibo para beneficio de los demás, no para apropiación personal, porque ahí lo destruyo, lo aniquilo, lo consumo. El servicio, precisamente, que tiene que estar presente como clave de lectura de la comunidad cristiana. ¿Qué significa, por tanto, celebrar Pentecostés? En primer lugar, sería tomar conciencia de que somos ciudadanos del cielo. Ciudadanos del cielo. Es carta de ciudadanía divina recibir el Espíritu Santo. Sería como nuestro carnet de identidad en el paraíso. Cuando tengamos que rendir cuentas un día a Dios, ¿qué le vamos a presentar como acta de identidad? Este es el Espíritu. Pentecostés significa renovar el valor de lo espiritual que hay en nosotros sin evasiones posibles, ante todos.
Pentecostés significa profundizar en la vivencia pascual, llevarla a plenitud. Pentecostés significa descubrir el pluralismo en la unidad que forma la comunidad que realiza el Espíritu, sin negar la pluralidad, la diversidad de cada uno dentro de esa unidad eclesial. Este es Pentecostés. Pentecostés significa alcanzar la convergencia de todos en una misma fe. Esto consigue Pentecostés. Y por último, les dejo 2 títulos muy significativos del Espíritu Santo. Primero, yo me atrevería a llamarle el gran invasor, el gran conquistador, porque el Espíritu es siempre invasivo. Pensar en el Espíritu siempre es decirle, ven a mí. ¿Se han dado cuenta que todos los cantos, casi todos los cantos del Espíritu empiezan con esta expresión, ven Espíritu Divino, ven Espíritu de Dios, ven y llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, penetra todo y lo consume con su amor. No tiene nombre en realidad el Espíritu Santo, pero todo lo que se dice de él anuncia precisamente este carácter invasivo. Es fuego, es agua, es espíritu, es hálito, aliento, es viento. Ven, dulce huésped del alma. La pregunta es, ¿por qué lo invocamos tan poco? ¿Tenemos miedo precisamente al compromiso que pueda surgir en nosotros precisamente con esa efusión espiritual? ¿Al compromiso inherente del ser apóstol como cristiano? ¿Queremos permanecer todo el resto de nuestra vida como discípulos? Yo vengo aquí a aprender. ¿No? Les toca enseñar, les toca comunicar. ¿Por qué lo invocamos tan poco? ¿Se han dado cuenta de que Él nos guiará, como dice San Pablo, a la verdad plena? Jesús mismo dice. El Padre les enviará el Espíritu y Él les llevará a la verdad plena. Ahora, ¿dónde está esa verdad? ¿No será lo que provoca nuestro miedo que a lo mejor esa verdad está en los tribunales, en los juicios, en las condenas, en los señalamientos del mundo? Cuando les lleven ante el tribunal, no piensen mucho ni se preparen lo que van a decir, porque mi Padre desde el cielo enviará el Espíritu para que hable por ustedes. No son mis palabras, ¿verdad? Todas las conocen. No se preocupen, el Espíritu hablará por ustedes. Ahora, ¿no nos da miedo este compromiso? ¿De que nos lleven a juicio? Y que quizá nos condenen como a Jesús, pero ahí estará la verdad. Y la verdad nos hará siempre libres. Y el segundo título, que no es original mío, sino que yo se lo escuché por primera vez al Papa Juan Pablo II, en esa gran encíclica que escribió sobre el Espíritu Santo. Escribió una sobre el Hijo, una sobre el Padre y una sobre el Espíritu. Ahí tienen lectura adecuada. Le llamaba el gran desconocido. El Espíritu Santo es el gran desconocido. Si nos hablan del Padre lo entendemos, si nos hablan del Hijo lo entendemos, pero nos hablan del Espíritu no entendemos nada. ¿Qué es el Espíritu? Dice San Pablo, precisamente cuando llegaba a bautizar aquellas primeras comunidades cristianas, y pregunta, ¿y ustedes han recibido el Espíritu Santo? Y dice, ¿quién es ese? Nunca hemos oído hablar del Espíritu. Habían recibido un bautismo de agua, pero no el bautismo del Espíritu. ¿No? Nunca hemos oído hablar de él. Decían aquellas primeras comunidades, y creo que nos lo podemos apropiar perfectamente después de 20 siglos de cristianismo, seguimos sin saber quién es el Espíritu Santo, el gran desconocido. Decía Pablo VI en el Concilio Vaticano II, hay que corregir el falso concepto de creyente como un reaccionario obligado,
como un inmovilista de profesión, como un extraño en la vida moderna, como un insensible ante los signos de los tiempos, como un hombre privado de esperanza. Hace 60 años el Papa Pablo VI decía esto, y yo lo vuelvo a repetir ahora, quizá con mayor gravedad, porque esta es la situación de nuestra Iglesia. Una imagen totalmente confundida y lejana de la realidad de lo que debe ser y lo que está llamada a ser. ¿Dónde está la Iglesia del Espíritu Santo? Ya el gran Tertuliano, uno de la patrística, de los primeros padres de la Iglesia, primeros siglos, estamos hablando de los primeros 3 siglos de la Iglesia, decía, contrastaba entre la Iglesia del Espíritu y la Iglesia de los obispos. Es decir, entre la Iglesia ritualista y la Iglesia del Espíritu, esa creativa, innovadora, la de Dios, no la que nosotros creamos a nuestra conveniencia. La Iglesia del Espíritu, ¿dónde está? ¿Se han dado cuenta de que hay mucho en el mundo de hoy, de manera especial, quizá más en nuestro México, ¿no?, por el laicismo imperante en nuestra sociedad? ¿Se han dado cuenta de que hay mucho ateísmo teórico? ¿Que hay muchos que niegan teóricamente que Dios no existe? Pues bien, yo les digo, quizá para escándalo de todos, que es mayor el ateísmo práctico que el ateísmo teórico. Es decir, el ateísmo del corazón. Aquellos que dicen creer en Dios, pero conforman su vida al margen de Dios. Aquellos incluso que venimos a misa cada domingo, pero después el resto de la semana nos olvidamos de que tenemos que regir nuestros comportamientos y ordenar nuestros actos conforme a lo que Dios quiere. Dejarnos iluminar por el Espíritu. Ese es el ateísmo del corazón. Ese es un ateísmo práctico. Muchos me han preguntado a lo largo de mi vida, Padre, ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Porque ese no será perdonado jamás. Dice Jesús, todos los pecados les pueden ser perdonados, excepto uno, el pecado contra el Espíritu Santo. Y hay que tener miedo por esto, ¿verdad? ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? ¿No será precisamente este? ¿No creer en el Dios verdadero? ¿No conformar nuestra vida con ese Dios verdadero? Todos los pecados pueden ser perdonados menos aquel que no se reconoce. Ese es el pecado contra el Espíritu. Aquel que no crees tener, porque has conformado Dios a tu medida y no tú a la medida de Dios y del Espíritu. Por tanto, fíjense que este es el mensaje de Pentecostés. Vayan al mundo entero. Es la institución del sacramento de la penitencia. A quienes les perdonen los pecados les serán perdonados y a quienes se los retengan les serán retenidos para siempre. Ese sacramento del perdón que tiene que estar siempre presente en esa actitud de servicio de la Iglesia hacia el mundo. Acogida, misericordia. Excesiva misericordia inutilizada, diría yo. Excesiva misericordia de Dios inutilizada. ¿Cuál es el sufrimiento de un cura? ¿Se lo han preguntado ustedes alguna vez? ¿Cuál es el verdadero sufrimiento de un sacerdote? La gran reserva de misericordia inútil que tenemos en nosotros y no somos capaces de ofrecer. Podemos perdonarlo todo en el nombre de Dios, pero si no vienen a pedírnoslo, Dios quiere perdonarlo todo a través nuestro. ¿Se han dado cuenta de la fuerza que tiene Pentecostés y esa efusión precisamente del Espíritu Santo? Termino con una cita de que yo diría sería un gran teólogo del siglo XX, pero quizá un mejor cristiano, un mejor creyente, el gran Karl Rahner, que dice así: cuando el vivir diario, amargo, decepcionante y aniquilador, se vive con perseverancia hasta el final, con una fuerza cuyo origen no podemos abarcar ni dominar. Cuando uno corre el riesgo de orar en medio de las tinieblas silenciosas, sabiendo que siempre somos escuchados, aunque no percibimos una respuesta que se pueda razonar
o disputar. Cuando uno acepta que lleva libremente una responsabilidad, sin tener claras perspectivas de éxito y de utilidad. Cuando se experimenta la desesperación y misteriosamente se siente uno consolado. Cuando se ve una esperanza total que prevalece sobre las demás esperanzas particulares y abarca con su suavidad y silenciosa promesa todos los éxitos y todas las caídas. Entonces, el Espíritu de Dios está trabajando en nosotros. Entonces, allí está Dios. Entonces, allí es Pentecostés. Cuando cada una de estas cosas sucede. Queridos hermanos, vivir según el Espíritu es muy difícil. Pero vivir con el Espíritu no lo es tanto. Y esa es la clave que nosotros nos tenemos que apropiar hoy. No se trata simplemente de las consecuencias que trae consigo vivir como el Espíritu nos pide. Se trata de vivir con el Espíritu Santo dentro de nosotros, porque Él es el que tornará todas las demás cosas fáciles en sí mismo. Es bueno pensar que Él nos acompaña aunque no nos demos cuenta, que nos habla aunque no le escuchemos, que nos conduce aunque acabemos eligiendo siempre el camino contrario y que nos transforma aunque pensemos que todo lo que conseguimos es siempre obra nuestra. Dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, transforme nuestra vida y nos llene de gozo espiritual y después seamos capaces de comunicarlo, esa alegría, en nuestras celebraciones. Que así sea.